los Romanos capítulo 8, verso 18 al 23 inclusive. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Amén. Hoy de este lado, del lado de la iglesia, puedo contemplar, mirar un poco hacia atrás y darme cuenta que no sabía que tenía necesidad de Dios. El hombre no sabe que tiene necesidad de Dios. Lamentablemente a veces el cristiano mismo no sabe que tiene necesidad de Dios. No sabe cuánto tiene que buscarlo. No sabe cuánto tiene que conocer de Él. Y por mucho tiempo, como tantos hombres, yo mismo no podía terminar de creer en Dios y no podía entender el plan de Dios. Me parecía una locura el hecho de que el Hijo de Dios muriese para mí en ese momento hasta sin razón por no comprender la verdad de Dios. Quizás como yo, muchas otras personas hayan estado en la misma condición, pero puedo testificar que Dios me ha buscado muchas veces, de muchas maneras, y ha trabajado y está trabajando con mi vida el Señor de una manera especial. Insistidas veces nos han predicado el Evangelio, no solo a mí, sino también al pastor Andrés. Personas que quizás Dios ya le estaba buscando. Yo recuerdo que él sabía ir a las escuelas que en aquel tiempo se llamaban escuelas dominical, a otras iglesias, y bueno, así es como que Dios lo iba buscando y sin embargo nunca llegaba el tiempo hasta que un día determinado pudimos comenzar a acercarnos a Dios y allí comenzar recién a tratar de comprender el plan de Dios. Y Dios en su misericordia nos fue haciendo comprender de a poco y entender hasta que un día nos dimos cuenta que en definitiva teníamos necesidad de Dios. Bueno, esto es lo que el hombre no sabe. El hombre no sabe que tiene necesidad de Dios y que Dios quiere bendecir al hombre, quiere sacar al hombre de la condición en la que está. Y aunque en muchos casos, como también nos ha pasado, personas que viven para su familia, que trabajan, que se dedican, piensan que no tienen razón de acercarse a Dios, porque no tiene nada de qué ser perdonado, porque se ha comportado bien, no ha hecho nada malo. Y bueno, vemos por la Biblia ya con el tiempo cómo el hombre tiene la necesidad de cambiar de naturaleza, porque viene de una naturaleza caída, la naturaleza adámica, y necesita por ende salir de una naturaleza que tarde o temprano se manifestará y provocará la ruina de la persona. Cuando Dios en su misericordia lleva a cabo su plan y hace aparecer a Jesucristo en la escena de este mundo, y quizás contra todo pronóstico, por lo menos conocido por los religiosos, destruyendo todo pensamiento del hombre, pensando que a lo mejor el rey que ellos esperaban debía ser algo imponente, algo increíble. Aparece en este mundo personas testificando acerca de que nacía un rey y que ese rey, como dice la Escritura, no tenía un lugar donde nacer. Y que a pesar de todas las contradicciones nació igual, y ese niño que nacía era el Salvador del mundo. Que un anciano, Simeón, logró conocerlo y orar a Dios. Alguien dice en la Escritura que el Espíritu Santo estaba con él. Y él esperaba, porque Dios le había prometido que antes de partir de esta tierra sus ojos verían al Salvador.
Y él logra ver al niño cuando recién fue a ser circuncidado, y después de la purificación, como relata la Escritura, al verle, él conoció que ese niño que tenía ahí delante de él era el Salvador del mundo, y dio gracias a Dios por ese Salvador que él vio nacer. Y ahora sí puedes despedir a tu siervo en paz. Ahora el tema es cómo pudo contemplar cómo este hombre, que era también conocedor de la Escritura, como todos los que le rodearon por mucho tiempo a Jesús, pudieron ver al Salvador, pudo ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Y la única explicación lógica que hay es que justamente, y hablo de explicación lógica, hermanos amados, y me quiero detener un segundo en esto, porque la explicación, podemos decir lógica, porque es bíblicamente comprobable. Y que la fe que tenemos nosotros no es una fe ficticia, ni mucho menos ciega. Es una fe que tiene como base la palabra de Dios y que contienen en ella todas las promesas de Dios. Por eso tenemos fe. Por eso decimos tener fe, porque creemos a Dios y confiamos en Dios que Dios llevará a cabo su plan, ¿verdad? Bueno, entonces la razón más lógica es que este hombre sea una persona conocedora de la Escritura y sobre todo que tuviera una relación de comunión con Dios como ningún otro de su tiempo. Y entonces así él pudo ver al Salvador. Esto indica de que hay una forma de conocer a Dios, hay una manera de entender el plan de Dios, hay una manera de llegar a conocer en profundidad todo lo que Dios ha planeado para el hombre, y siempre es a través de la Escritura. Por medio de ella podemos llegar a conocer todos los planes de Dios. Cuando en un momento determinado Jesús comienza a decirle a sus discípulos que llegaba la hora en que debía ser entregado justamente para ser muerto, para sufrir mucho de los principales, de los escribas y de todo el pueblo, como lo relata después en Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pedro se le opuso, pero porque lo amaba. Se le opuso sin darse cuenta, se oponía al plan de Dios. Por eso le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Y en realidad lo que le estaba diciendo, como en otras versiones lo aclara, estás hablando como Satanás. No le dijo que era el diablo, ni mucho menos. Le está diciendo: te estás oponiendo al plan de Dios, me estás pidiendo que lo desobedezca. Bueno, y eso trae justamente el desconocimiento de la Escritura, trae una actitud a veces humanamente buena, pero totalmente lejos de la Escritura. Por eso que el cristiano debe tener conocimiento de la palabra de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, asirse de ella y tener fe y confianza en todas las promesas de Dios. Y no errar, obviamente, ante cualquier circunstancia que se presente en su propia vida. Por eso digo que hoy nosotros, que podemos pensar de qué manera tan tremenda Dios nos ha rescatado y nos ha hecho suyo, que yo creo que cuando comprendamos en su plenitud todo lo que ha sucedido con nuestra vida, quiénes éramos y quiénes somos. Yo quiero volver a leerlo, anoche lo leímos, pero es por el hecho de realmente tratar de comprender el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, que no somos los menos de este mundo. A los ojos de muchos somos como nada. En comparación con tanta cantidad de gente también somos como nada, pero ante los ojos de Dios somos hijos suyos. ¿Se comprende? Somos hijos suyos. A los ojos de Dios tenemos el llamado para llegar a conformarnos, un privilegio que no tiene cualquier persona. Y esto tiene que nacer desde el conocimiento de cómo fue nuestra condición. Hoy reconocemos que si Dios no nos hubiese buscado, no estaríamos en la casa de Dios, porque no había en nosotros ni siquiera mira de querer acercarnos a Dios. Pensábamos, de hecho, y si nos hablaban de una iglesia, pensábamos que era solamente religión, solamente meterse ahí adentro y ser una persona religiosa, santulón, sabíamos decir en su momento. Porque no comprendíamos y ni siquiera sabíamos que teníamos la necesidad de cambiar de vida, de ser transformado, de ser rescatado. Por lo tanto, obviamente, no tiene valor la cruz de Cristo. Por eso que la cruz de Cristo no tiene valor para muchísima gente que nunca oyó qué es lo que pasó en la cruz, ni cuál es la razón por la cual Jesús fue a la cruz.
Pero cuando la persona comienza a oír cuál es la razón por la cual Jesús fue a la cruz, por qué Jesús fue a la cruz, la persona entonces comienza a interesarse porque se ve ya en parte involucrado como la persona por la cual Cristo murió en la cruz para rescatarlo. Sí, por eso quiero que leamos, por favor, nuevamente Efesios capítulo 2, hasta el verso que leímos anoche justamente, y gloriarnos de lo que ahora somos. Capítulo 2 de Efesios, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es un terrible privilegio ver el lugar de donde nosotros fuimos rescatados, ver nuestra condición, ver nuestro alejamiento con respecto a Dios, ajeno de la vida de Dios, lejos de las promesas, sin tener parte en ella, haber sido hecho cercano por medio de Jesucristo y ahora formar parte de la familia de Dios. Conciudadanos de los santos, dice, y miembros de la familia de Dios. Y como vimos esto en estos días, así de paso, y vimos también y contemplamos en la Escritura que tenemos un llamado que debe llegar al que debemos llegar a alcanzarlo para conformarnos a la imagen de Cristo. Vemos el trabajo de Dios y también hemos visto la responsabilidad que hemos de asumir nosotros ante la palabra de Dios y hacernos cargo de la misma, sabiendo y entendiendo, hermanos amados, que Dios quiere hacer algo, pero que no lo hace si el hombre realmente no lo acepta. Como siempre explicamos, no anula a Dios la voluntad del hombre, por eso que el hombre cristiano en muchos casos viene, se va, está, no está, y a veces le da las mismas cosas o le da lo mismo. Sin embargo, cuando el cristiano realmente está persuadido de quién es Dios, entonces busca por todos los medios de seguir agradándole a Dios y creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Y como hemos visto ayer, hermanos amados, en parte el privilegio de la adopción, de la cual habla Pablo en el capítulo 8 de Romanos, ahora ya pasa a expresar aquí lo que nosotros hemos leído, como si fuera algo que sigue después de haber tenido tal consuelo en la Escritura, tal alegría, al considerar que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que somos herederos y coherederos con Cristo de todo lo que Dios le ha otorgado a Jesucristo y que podemos reinar con Él. Dice, ahora empieza a hablar de las aflicciones. Y tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros habrá de manifestarse. Y bueno, y por lo general tenemos el pensamiento de que los problemas, las dificultades, y a veces le llamamos nosotros que padecemos por alguna prueba, por alguna situación, por alguna cosa que nos sucede, pero la realidad es que nos estamos queriendo manifestar como cristianos y eso es lo que marca la diferencia. Podríamos preguntarnos, ¿por qué sufrió Cristo? ¿Por qué sufrió Pablo? ¿Por qué sufrió Pedro, Juan y así cada uno de los discípulos del Señor? ¿Por qué sufrieron? ¿O por qué tuvieron que sufrir? ¿O por qué aquel que es heredero con Cristo va a reinar con Cristo si es que padece juntamente con Él?
No es que Dios marca un camino de padecimiento para el hombre padece por causa de la justicia. Cuando Jesús aparece en este mundo, ¿qué fue lo que encontró? Personas religiosas que hablaban de las cosas de Dios sin tener un mayor conocimiento o un conocimiento exacto de las cosas de Dios. Y sin embargo no había gente como ella, no había, es decir, de ellos mismos pensaban que eran las personas más elevadas espiritualmente hablando, con mayor conocimiento, personas que de hecho estaban encargadas por Dios de llevar al conocimiento al pueblo de Dios, y no lo hacían porque estaban abocados a sus cosas, a sus logros, a sus objetivos. Entonces, cuando aparece algo que va en contra de esa idea religiosa que de hecho se ha introducido en la iglesia evangélica en estos últimos años de una manera sorprendente, donde el valor, en vez de ser hacia las cosas espirituales, son hacia las cosas materiales, totalmente contrario al evangelio, totalmente contrario a la verdad de Dios, totalmente contrario a lo que Jesucristo vino y mostró en la tierra en su tiempo. Entonces allí comienza el problema y el padecimiento del cristiano. Allí comienza el padecimiento del que quiere manifestar la verdad. Allí comienza el padecimiento del que habla la verdad, porque la verdad bíblica no siempre es recibida, aunque sea la palabra de Dios. Jesús exhortó a aquellos que se jactaban de la ley con la misma ley, y le habló y les dio ejemplo y les enseñó y les apuntó en muchos casos, y en muchos casos le dijo: erráis porque ignoráis las escrituras. Por eso esto no le puede pasar al cristiano, no puede errar por ignorar las escrituras. Y las esperanzas del cristiano de este tiempo, hermano, miremos, no apuntan hacia el cielo, no apuntan hacia Dios, no apuntan hacia lo eterno, apuntan hacia las cosas materiales, las cosas de esta tierra, los logros humanos. Buscan la manera, la forma de lograr de que las personas se acerquen y ofrecen un evangelio de alguna manera más sencillo que no existe en la Biblia. Son los métodos humanos para lograr, según dicen algunos, de ganar almas para Cristo. Pero la Biblia muestra bien claro que Jesús siempre habló la verdad, aunque le doliera a quien le doliera, porque de hecho lo único que lo haría libre sería la verdad. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La única que puede hacer libre al hombre es la verdad. Por eso hoy que conocemos, hoy que estamos del lado del conocimiento de las cosas de Dios, que en su misericordia nos está mostrando algo de lo tremendo que es Dios, entonces nos jactamos de saber que Dios nos ha llamado, nos ha reservado para este tiempo en donde todas las cosas que podemos contemplar y van creciendo hacia lo malo de una manera agigantada, la iglesia del Señor tiene que resplandecer como luminares en el cielo, a pesar de tanta injusticia. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, hermanos amados, comprender estas cosas son las que nos hacen valorar lo que realmente somos. Sí, porque el hombre, si no ve, no puede creer. Por eso los religiosos le pedían señal a Jesús, que diese prueba de quién era. Y aunque Jesús hacía milagros ante sus propios ojos, aún resucitando personas, ellos seguían igual en la misma condición. Entonces el problema lo tenían allí, era los religiosos contra la verdad. Pablo, quien se convierte al evangelio cuando era Saulo de Tarso y perseguía a los que invocaban el nombre de Jesús, se le aparece el Señor camino a Damasco en el desierto, y allí Saulo de Tarso en ese entonces fue persuadido por Dios y cambió de tal forma que de perseguidor pasó a ser luego perseguido. Pero en esa vida y en ese ministerio que comenzó, él comenzó a tener una revelación que antes nunca tuvo, y lo tenía en la misma escritura, y predicó el evangelio con el Antiguo Testamento y enseñó la verdad de Dios con el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que sucedió? Es el conocimiento acerca de Dios, y como bien explicábamos ayer, por medio del Espíritu Santo que está en el cristiano, quien Dios le ha dado para que sepa lo que se les ha concedido, y enseña al mismo Pablo diciéndole a los cristianos
¿Quién es el que conoce al hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a Dios sino el Espíritu Santo que está en Dios. Entonces, comprender todas estas cosas que traen luz, que revelan, que hacen entender, son las que nos deben interesar en este tiempo. Tiempo final, tiempo donde para muchos hermanos da lo mismo estar en un lugar o estar en otro o estar en otro. Para algunos no, para algunos no. Jesús nunca se movió del plan de Dios ni de las palabras de Dios. Pablo, una vez que fue persuadido por Dios, se hizo cristiano, se hizo ministro de Dios, nadie lo movió. Pedro tampoco, ya no tenía temor a la muerte, ya estaba dispuesto a enfrentar todo. Y cuando llegó el momento también enfrentó la muerte siempre con la misma fe y la misma confianza. Desde el momento en que ya se inició su ministerio, ahora ya por el poder de Dios, guiado hacia la misma palabra. Entonces, cuando vemos estas cosas, pensamos qué es lo que se tiene que ver en un cristiano, qué es lo que se tiene que ver en un hijo de Dios. Y ayer dijimos, era una representación y manifestación, justamente aquellos que alcanzan a conformarse a Cristo terminan siendo una representación y manifestación de algo, en este caso de Jesús. Cuando el apóstol Juan habla de Jesús, mírenlo en la Biblia allí, capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En el verso 14 Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lo leyó? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio Juan para hacer semejante relato? ¿Acaso vio un hombre con destellos? Para decir semejante cosa, ¿qué vio? ¿Qué vieron los hombres? No hablaba justamente del poder tampoco, sino que vieron un hombre hablando la verdad, manifestando la verdad, manifestando la justicia, manifestando algo que jamás nunca vieron por más religiosos que hubo en el mismo pueblo de Israel. A diferencia de los maestros de Israel, decían de Jesús, este habla o enseña como quien tiene autoridad, porque estaba justamente exhibiendo algo. Era el verbo hecho carne, era Dios. Ayer en parte lo tocamos a esto también, pero es algo tan importante porque es algo a lo que nosotros tenemos que llegar. Si no, el evangelio se vuelve aburrido, se vuelve monótono, no deja de ser religión. Y vamos porque hay que ir y estamos porque hay que estar, no se le halla el sentido, no se le halla el sentido. Y cuando alguien viene y le dice, mira, acá hay un evangelio igual, se adora a Dios igual, se canta a Dios, nada más que somos así y así, y le manifiestan un montón de cosas, y la persona al ignorar la escritura va arrastrado hacia aquellas cosas. Ahora el tema es, ¿con quién o quiénes llegarán a manifestar la gloria del Señor? ¿Quiénes manifestarán? Algunos le llaman manifestar la gloria del Señor en un momento de culto, de alegría, y se llenó la casa del Señor de su presencia. ¿Y qué es lo que estaban haciendo para que la casa del Señor se llene de su presencia en la forma que dicen? Y estábamos danzando en el Espíritu o haciendo aquello y lo otro. Cuando la Biblia habla cosas sencillas, el hombre no está dispuesto a buscar a Dios en el Espíritu, pero quiere hablar del Espíritu. Si viví por el Espíritu, dijo Pablo, andad también por el Espíritu. Quiere decir que hay una vida en el Espíritu que debe manifestarse. Y el cristiano le gusta el resultado, pero no le gusta el trabajo, la ocupación. Pero ¿qué quiero que notemos en esta noche? La gloria venidera que nosotros ha de manifestarse será mayor que la prueba, que la dificultad. Hay veces que nos pasan cosas que no entendemos ni por qué suceden. El conflicto de dentro, como si fuera que algo sucedió y parece que nada sucedió y algo realmente está pasando. Y hay un conflicto que la Escritura llama es la lucha de la carne contra el Espíritu, y eso hace muchas veces que hasta estemos de mal humor, no comprendamos lo que está sucediendo, y es algo que a lo mejor no se alcanza a contemplar. Pero es un padecimiento que a muchos hermanos les ha tocado pasar, sentir ese conflicto dentro. ¿Qué es lo que lo puede librar? El conocimiento de la Escritura, la palabra de Dios. Eso es algo que puede sortearlo siempre con el poder de Dios y la ayuda de Dios por el Espíritu nunca le falta, porque justamente en esa debilidad obra el poder de Dios. Cuando ya pensamos que no alcanzamos, cuando ya pensamos que no lo logramos. Entonces, Jesús pasó por esta tierra, ¿verdad? Y padeció y sufrió. Este hombre del cual habla el apóstol Juan, vimos su gloria, pasó por esta tierra y padeció lo que jamás nunca nadie padeció.
y sufrió en la cruz, como sabemos decir, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y al hacerlo, hermanos amados, sufrió, le dolió como cualquier ser humano, pero ese hombre resucitó y ahora está sentado en los cielos en gloria. Y ese es el mismo hombre por el cual vive la iglesia, por el cual se desarrolla la iglesia y por el cual la iglesia tiene una manifestación que hacer, mostrar y exhibir. Y es la iglesia a quien Él vendrá a buscar, y es con la iglesia con la que Él se relaciona y se relacionará en aquel tiempo. Para luego nosotros poder decir, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Si no soporto la prueba, si me parece una locura, si la situación que yo vivo me pesa tanto que hasta me lleva a pensar que fuera de la iglesia estoy mejor, como a algunos les ha pasado, entonces ¿cómo puedo yo esperar la gloria venidera que se va a manifestar cuando todo esto se acabe? Pablo le está diciendo, mire cuánto puede durar su prueba, cuánto puede durar su situación, cuánto dura la vida del hombre, 50, 60, 80 años. Bueno, la gloria que les espera es por la eternidad. Entonces no tiene comparación, no tiene forma de compararse. Pero no es fácil entenderlo, porque en esta carne donde nosotros padecemos y en esta carne donde nosotros sufrimos, y es acá donde vienen los conflictos, y es acá donde está esa lucha. ¿Qué hago? ¿Qué me sucede? ¿Qué puedo hacer? Y son los momentos donde tenemos que estar solo con el Señor, como Jesús se retiró de sus discípulos y fue a la presencia de Dios solo, y estando en agonía oraba más intensamente, Él solito. Oiga, era algo que Él tenía que pasar. Algunos hermanos, yo le digo, es tu problema, es tu prueba, tu situación. Tú debes tener un encuentro con Dios, una relación con Dios, y pedir a Dios la fortaleza necesaria. Su sudor eran como grandes gotas de sangre. Dice, así era el sudor de Cristo. Mire si padecía, mire si tenía un conflicto, tenía que enfrentarse a la muerte. Pero antes de llegar a la cruz, le esperaba un camino que ya estaba escrito en la palabra, que ya le iban a arrancar la barba, que se iban a burlar de Él, que le iban a hacer escarnio. Todo eso tenía que cumplirse y Jesús lo sabía. No le fue fácil, obviamente, porque estaba en un cuerpo de debilidad. Así se presentó, aunque era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces dice, sí, por lo cual Dios le ha dado un nombre que sobre todo nombre, en el cual o por el cual se doblará toda rodilla de los que está arriba en el cielo, debajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que ese hombre que murió en la cruz, que ese hombre del cual todos se burlaron, es el Señor de señores, Rey de reyes. Jesucristo es el Señor. El mundo lo va a reconocer. Por eso es que es nuestro tiempo de encontrarnos, de reconocerlo, de saber quién es y de buscar el desarrollo de esa vida espiritual. No ir corriendo, como Jesús dijo, si te dicen helo aquí o helo allá, no vayáis porque te están mintiendo. Cuando Jesús venga, los primeros en saber serán los de su redil, serán los llamados, serán los escogidos. Ellos se enterarán de que Jesucristo está a la puerta de llevar a su iglesia, porque hará sonar una trompeta que solo ellos la escucharán y serán arrebatados. Por eso, para hablar de lo que nos espera, de la gloria venidera que no tiene comparación ni en tamaño ni en tiempo, tenemos entonces que considerar que lo que estamos pasando son parte del trato de Dios, parte de la escuela de Dios. Es donde Dios trabaja con nuestro carácter, es donde Dios trabaja y nos moldea. A nosotros que no nos gusta recibir ayuda, nos hace pasar necesidad para que aprendamos también a pedir ayuda. A nosotros que a lo mejor siempre estamos necesitados, Dios nos da abundancia en un momento para que también sepa cómo compartir con aquellos que padecen necesidad. Entonces la escuela de Dios es perfecta. Terminará formando en nosotros o de nosotros hijos de Dios, cristianos a la semejanza de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Y aunque se vea para algunos, porque no todos pueden creer, la Escritura dice, Pablo mío creo que es el que lo dice, no es de todo la fe. Así que algunos podrán creer y otros quizás no. Yo ruego a Dios que todos seamos los que creamos, por lo menos
los que estamos aquí creyéndole al Señor, creyendo en su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Miremos lo que era este hombre que vino de arriba. Eso es lo tremendo, que Jesús no era de esta tierra. Y aunque tuvo un cuerpo semejante al nuestro, la realidad es que Él vino de arriba. Por eso que no tiene nada que ver y Él lo va separando siempre. Jesús lo separó, Pablo lo separó, lo separa. Y es lo que tiene que entender el cristiano. No puede el cristiano parecerse a menos que después de esa A aparezca el nombre Jesús. No puede parecerse a otra cosa. El cristiano y el Hijo de Dios. En un momento dado, allí en San Juan capítulo 3, se acercaron los discípulos de Juan y en el verso 26 dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Gloria a Dios. Primer punto. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, dice el apóstol aquí. El verso 31 ahora. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Esto es algo que realmente marcó una diferencia con los del tiempo de Jesús. Marcó una diferencia tremenda porque Jesús había venido de arriba y estaba con un montón de gente religiosa que era de la tierra y que no se ocupó de las cosas de arriba, de las cosas celestiales, de las cosas de Dios, sino que se ocupó en crecer en sus apariencias y en sus engaños, buscando la gloria de los hombres y lográndolo al fin. Y una vez que lo lograron, una vez que estaban, por decirlo así, en la cima de su orgullo o de su gloria, aparece Jesucristo derribando todo ese tipo de creencias y enseñanzas que de hecho se alejaban de la justicia de Dios. Y Juan da testimonio de él: el que viene de arriba es sobre todo. Y él le explica: lo que son de la tierra hablan cosas de la tierra, y lo que son del cielo obviamente van a manifestar algo totalmente diferente, algo totalmente opuesto. Por eso nosotros no podemos aspirar a lo que va a venir de arriba cuando estando aquí abajo todavía no anhelamos las cosas de arriba, ni buscamos la verdad de Dios. Jesús le dijo en un momento dado a aquellos que le rodeaban: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Esas diferencias nunca se marcaron bien marcadas como están marcadas aquí. Entonces muestra algo bien claro. Está lo que es de la tierra y está lo que es de arriba. Y nosotros nos jactamos en decir que somos de arriba, y está bien que tengamos esa fe, que tengamos esa confianza, pero estaría bueno a esa fe y a esa confianza añadirle el conocimiento y la práctica del mismo, para que no sea solamente un conocimiento de lo que va a llegar a venir. Vamos a ver allí Filipenses capítulo 3. Leemos el verso 18 hasta el 21 y dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nos detenemos ahí. ¿Qué hacen? Solo piensan en lo terrenal. Andan muchos por ahí, dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Porque no se ajustan a la enseñanza que vino después de la cruz de Cristo. No se ajusta a la enseñanza que parte desde la cruz de Cristo. No se ajusta a la enseñanza a que Jesús sufrió y padeció en la cruz para que nosotros recibiésemos vida, y que al recibir esta vida muchas cosas se levantarían en contra de aquellos que quieran manifestar la verdad. Entonces comprender, hermanos míos, esa realidad. Y Pablo le dice: yo ya se lo dije muchas veces y ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué lloraría Pablo por personas como esta? Porque obviamente sabe o sabía lo que les esperaría, y lo aclara el verso siguiente. Y no quería obviamente que tengan ese final, no quería que tuviesen ese final. Nosotros tampoco, Dios mucho menos.
Entonces son personas que alcanzan un conocimiento y que comienzan ya a divagar en su mente y se ponen ajeno a la Escritura y allí arrojan ideas y pensamientos y van y como prosperan en lo que piensan y en lo que dicen y en lo que enseñan, piensan que están en la verdad o que Dios los bendice por hacerlo. Entonces allí entra una gran confusión y por eso es que se le llama bendición solamente a las cosas materiales y no a las cosas espirituales. Y la esperanza, repito, está basada en las cosas materiales y no en las cosas espirituales, en las cosas que se ven. Dijo Pablo, ¿para qué esperarlo? Ya lo estás viendo. Nosotros esperamos lo que no vemos y lo que no vemos es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Verso 19 dice, el fin de los cuales será perdición, ¿ve? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su pensamiento lo único es eso, solo lo terrenal. Pero miremos cómo avanza y qué dice, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Ve? ¿Dónde está nuestra esperanza? Nuestra ciudadanía en los cielos, dice Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que si Jesús dijo, yo vine de arriba, no soy de esta tierra, nosotros tenemos que pensar igual. A veces nos parece ilógico, porque la fe no va basada en la lógica humana. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, le dice que nosotros fuimos hallados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Capítulo 1, verso 5. Antes de la fundación del mundo fuimos hallados en Cristo Jesús. ¿Ve que es ilógico? Y tiene que ser ilógico porque esto es por medio de la fe. Le creo a Dios. Dios dice que esto es así. Entonces la Escritura dice bien claro de dónde procedemos nosotros. ¿Qué es nuestra esperanza? ¿De dónde sale? De allá arriba, de donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. ¿Cuántos le esperan? De allí viene, hermanos míos. De allí vendrá, y nuestra ciudadanía está en los cielos. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La Escritura dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y también dice que por Él subsisten. Ese poder que sostiene todo, ese poder que cuelga la tierra de la nada, ese poder que le dio peso al viento y le puso freno al mar, ese poder, por ese poder nosotros, hermanos amados, seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado, este cuerpo de humillación nuestra en comparación al cuerpo de la gloria suya. Esto es locura para los que no entienden, es locura para los que no pueden creer, pero no para los que tienen fe, los que tienen esperanza y los que le creen a la palabra de Dios. Los que saben que si Dios no hubiese intervenido, primero, no estarían acá. Segundo, no serían lo que hoy son. Y si nos miramos y decimos todavía me falta muchísimo, es seguro que sí. Pero si decimos todavía nos falta mucho, quiere decir que hay algo que ya se está haciendo. Y lo que está haciendo Dios es esa transformación. Y lo que Dios comienza, de seguro también lo termina. ¿Cuántos creen? El que comenzó, dice, la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, estos dos versos 20 y 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Ahí está. ¿Vio qué claro que lo dice aquí? Un cuerpo glorioso semejante al de Él. Colosenses capítulo 3. Vemos en estos versos muy conocidos por nosotros, mejor dicho, muchas veces leído, predicado, quizás tratado. Dice desde el verso 1 al 4 inclusive. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando miramos estos pasajes siempre apuntamos y buscar las cosas de arriba como a modo de consejo, y quizás tampoco nunca lo hacemos. ¿Cuándo hacemos esto? Si habéis resucitado con Cristo, decimos sí, amén. Buscad entonces las cosas de arriba. ¿Cuándo hacemos esto? Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Cuándo hacemos esto?
Con lo que nos quedamos nosotros con el verso, parte del verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. Eso es lo único que nos quedó de semejantes versículos. Y decimos, para que me toquen a mí, tienen que tocar a Cristo, tienen que enfrentarse a Cristo y enfrentarse a Dios. Un pensamiento humano. No está hablando de esas cosas. No es lo importante. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Quién piensa en esto? Cuando Cristo nuestra vida se manifieste. ¿Cuándo se manifestará Cristo nuestra vida? ¿En qué momento sucederá? Y dice que también nosotros nos manifestaremos con Él en gloria. Entonces ya hablamos de algo que va a suceder a futuro. Y aunque hoy lo veamos lejano, tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios y observar nuestra transformación. Hay veces que tenemos que mirar nuestra vida para corregirla, y a veces tenemos que mirar nuestra vida también para gloriarnos en Cristo Jesús, como lo ha hecho Pablo. Gloriarnos en Cristo. ¿Cómo se hace esto? Yo no sería lo que soy si no fuera por Jesucristo, pero como Jesucristo obró en mí, entonces yo no soy aquello que fui. O nosotros no somos aquellos que fuimos, somos lo que hoy somos por gracia de Dios, y nos alegramos al hacerlo. Nos comparamos y nos gloriamos en Cristo Jesús y le damos la gloria, Señor, tú interviniste, hiciste esto tan hermoso con alguien que a lo mejor no iba a tener mucho futuro en esta tierra. No sé ni cuánto tiempo viviría, pero tú me has elegido para ser transformado, y nosotros no solo viviremos en esta tierra, sino que tenemos asegurado la vida por la eternidad con el Señor. Y eso es lo que tiene que prevalecer en nuestros pensamientos. Es lo único que nos va a defender de tantos ataques y dificultades que tenemos diario. Y de hecho muchas oposiciones que nos dicen no lo vas a lograr. Esas son todas palabras. Interpretación de una forma antigua de interpretar la palabra de Dios. Esa carta era para los de Colosa, esa carta era para los de Corinto. Y así estamos, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios ha venido para que todos seamos edificados por ella, sin excepción. También seréis manifestados con Él en gloria. Cristo mismo es la vida de ustedes. Dios habla hoy, se lee así. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, significa hacer aparente, poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, conocer, demostrar. Esto es una realidad que podemos apoyarlo con la Escritura. Vaya conmigo a 1 de Juan. Y vamos a leerlo para acostumbrarnos que allí está. Y aunque lo sepamos, dijo Pablo, a mí no me es molesto al repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Aunque estés confirmado, dijo Pedro, en la verdad presente, él nunca dejaría de recordarle las mismas cosas. Primero vemos el verso 1 y 2 de la primera epístola de Juan. En el verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto en realidad es algo tremendo. Dice, mirad de qué forma nos amó Dios el Padre. Y nuestra mente humana no alcanza a comprender la dimensión de la expresión de Juan acá. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No es hijo de cualquier ser, ni mucho menos de cualquier persona de esta tierra. Llamados hijos de Dios. Mirá el privilegio. Mirá lo que ha hecho Dios para que tú puedas ser llamado hijo de Dios. Mirá lo que ha hecho Dios. Entregó a su Hijo en la cruz para que tú seas llamado hijo de Dios. Mirá con cuánto amor nos amó, que entregó a su propio Hijo para que tú seas hoy hijo de Dios, para que seas llamado hijo de Dios, para que logres a conformarte a la imagen del Hijo de Dios. Mirá de la forma y la manera en que nos amó. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Leyó que dice así. ¿Esto qué está diciendo? Es como si el Señor me dijera, mira, tú vas a ser igual que yo. ¿Cómo sé eso, Señor? En aquel día. ¿Y cómo sé yo que esto es verdad? En aquel día, cuando tú me veas a mí y te veas a ti, verás lo mismo, tu semejanza. La gloria, cuando el Señor dice, la gloria que tú me diste, yo se la he dado, no son cuentos, no es pamplina, eso es verdad.
El Espíritu Santo vino a morar a nosotros y entonces de esa gloria fuimos investidos. Pero está acá hablando ya de la gloria, de la redención de nuestros cuerpos, donde seremos arrancados de esto y no tendremos más los padecimientos que tenemos, las luchas que tenemos, los conflictos que tenemos. No sufriremos más ni las inclemencias del tiempo ni las enfermedades, porque tendremos un cuerpo de gloria como el que tiene Jesús ahora. Y a veces no alcanzamos a comprender la dimensión de esto, pero aunque sea, hermanos míos, lo poco, lo mucho que podamos comprender, vayamos atesorando, porque esta es la realidad bíblica que nos espera a aquellos que creen a la palabra de Dios. Lo vamos atesorando. Señor, yo quizás no entendí demasiado, pero yo creo a tu palabra. Eso es algo que tiene valor. Y yo te pido, Señor, que me reveles y que me hagas entender. Y no tengo ninguna duda que Dios le va a revelar y le va a hacer entender. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Él se manifieste, esta es la seguridad que tenía Juan. Hermanos, ahora somos hijos de Dios y no sabemos cómo hemos de ser. Pero una cosa sí yo sé. ¿Qué, Juan? Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Y la promesa de Él es que compartiría la gloria de Él con nosotros. Entonces esto nos tiene que dar seguridad. Lo vemos y decimos: todo lo que me pasa, los problemas que tengo. Algunos para venir a la iglesia tienen problemas, como nos ha tocado a nosotros en un tiempo, pero se vienen igual, porque creen en Dios y confían, y porque tienen la esperanza en las cosas que van a venir, y porque no tienen ni el más mínimo interés en volverse atrás y dejar las gloriosas enseñanzas de Dios que transforman nuestra vida de día en día hasta la imagen misma. Cuánto dan gloria a Dios. Capítulo 8 de Romanos, verso 19 al 21 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La traducción viviente dice el verso 20: contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a maldición o a la maldición de Dios, pero dice con gran esperanza. ¿Cuándo sucedió esto? En el huerto del Edén. Dios maldice y le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto sucedió. Aunque nosotros lo vemos, lo leemos como una historia, hermanos, hoy nosotros podemos comprobar que esa maldición dirigida ese día hacia la tierra hoy ha prosperado tanto que ya se ha comprobado en muchos países que la tierra ya no da los mismos frutos, que la tierra ya no es la misma. Nosotros no tenemos necesidad muchas veces de especificar tanto, porque lo vemos. El sol ya no es el mismo, la tierra ha enloquecido, los frutos se queman en las mismas plantas. Es algo que jamás se vio. Y de hecho, para que la tierra esté dando como está dando el fruto que ha dado hasta estos tiempos, se ha trabajado mucho con diferentes tipos de químicos, aún contra la misma persona, tanto como aquella que trabaja en el campo fumigando, que algunos entienden del tema, fumigando y evitando así las plagas, como aquellos que lo consumen. ¿Por qué tuvo que llegar a tanto? ¿Y por qué esta tierra ha sido maldecida? Cada vez le cuesta más. Por eso dice: la creación misma gime y aún está con dolores de parto, porque tiene una promesa de parte de Dios. La promesa de parte de Dios es que en un momento determinado será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso que Pablo dice: y aún nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de nuestro cuerpo. No nos damos cuenta, pero lo que nos pasa es eso. Decimos: ¿cuándo o hasta cuándo he de padecer, o he de sufrir, o he de sentir esto, o he de sentir lo otro? En un momento dado nosotros somos libertados de la esclavitud de este cuerpo, y la tierra o la creación será libertada de la esclavitud a la cual fue sujeta, no por su propia voluntad, sino por aquel creador del cielo y de la tierra que lo declaró.
pero tiene una esperanza, fue hecho así en esperanza. Y entonces, ¿cuánto más nosotros los cristianos, hijos de Dios, nos vamos a abrigar esta esperanza gloriosa de los hijos de Dios? El beneficio para nosotros y el beneficio para el mundo entero no nos alcanza a veces en nuestra mente, nuestro entendimiento, para comprender la grandeza del privilegio que tenemos los llamados hijos de Dios. Porque va a suceder algo glorioso, tremendo realmente. La creación está clamando dentro de sí misma, rogando a Dios que llegue ese tiempo. Espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y de la descomposición. Todo eso pasa ahora. Cuando se habló acerca del cuerpo de Cristo, que no vería corrupción justamente porque no entraría en descomposición, porque era santo, como ya sabemos, ¿verdad? Y porque no pasó con él lo mismo que pasa con cualquier ser humano, que una vez que se retira el espíritu, el alma del cuerpo, es una materia en pronta descomposición. La tierra misma está así, el mundo entero está así. Hoy hablan de la capa de ozono, de lo que está sucediendo, y nosotros vemos cómo el calentamiento global está avanzando de una manera tremenda. Cada vez hay menos hielo, el agua avanza y son todos desarreglos. Por un lado el agua avanza y por otro lado el agua escasea. Está como descontrolado todo. ¿Qué muestra eso? Que son el tiempo final. Es que es el tiempo donde la iglesia debe apresurarse a hacer la voluntad de Dios y que se halle en la iglesia personas que manifiesten la conducta, la justicia y la verdad que Jesucristo manifestó. Para eso Dios está trabajando con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pablo estaba usando una idea que cualquier judío podía reconocer y entender, obviamente. Habla de la edad presente y de la gloria que se manifestará. El pensamiento judío dividía la historia del tiempo en dos secciones: la edad presente y la edad por venir. La edad presente era totalmente mala, sometida al pecado, a la muerte y a la corrupción. Pero alguna vez llegaría el día del Señor y con él o después de él un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nosotros pensamos que eso solamente está para la iglesia, porque lo vemos en Apocalipsis. Sin embargo, capítulo 65 de Isaías relata esto que acabo de leer. He aquí yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Por eso que los judíos sabían bien de qué cosas le estaba hablando Pablo, comprendían bien. Y ahora vamos a leerlo. Yo voy a mirar aquí porque también le quiero leer al final, y de hecho algunos versos en esta otra versión. Leemos desde el verso 17 al 25. ¿Lo tiene Isaías? ¿Lo tiene, hermano? Leemos. Dice así: porque aquí yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ella, plantarán viña y comerán el fruto de ella. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y su descendiente con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Fíjese, eso está para un tiempo. Esto
si bien es cierto que le llama cielo nuevo y tierra nueva, es por lo que Dios va a recomponer esta tierra. Porque tiene que venir sobre ella cuando aparezca Jesucristo y nosotros con Él. En ese momento que sean redimidos nuestros cuerpos y sean conformados a la imagen y a la gloria misma del Señor, o a un cuerpo semejante al de Cristo, nosotros vendremos y con Él vendremos a la tierra a reinar. Tendrá que venir el gobierno de Cristo de 1000 años y se verá lo que está relatando aquí, lo que nunca se vio, lo que nunca pudo contemplar el hombre, lo que perdió Adán en el huerto del Edén. Sucederán estas cosas, hermanos amados. Por eso es que la creación está esperando este momento donde ella es libertada de esa esclavitud, de esa vanidad, es libertada y pasa a formar parte de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así que nosotros corremos por nosotros, pero también para lograr algo en general para el mundo entero. Vendrá un tiempo, hermanos amados, en que esto será una realidad en esta tierra y nadie podrá decir que no lo pudo lograr. Dios lo logró. Para que fuera habitada, dice, creó Dios la tierra. Y en el final, allí en Apocalipsis, dice que huyeron de delante de Él el cielo y la tierra, porque no se halló lugar para ellos. Pero desde arriba vino un cielo nuevo y una tierra nueva, y allí comienza otra historia que tendríamos después que hablar. Pero miramos nosotros lo que nos espera. Se lo leo acá para que le quede mucho más claro. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan joven. En esos días la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no le quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido de su arduo trabajo. No trabajarán en vano y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. Le responderé antes que ellos llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé sus oraciones. El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá heno como el buey, pero la serpiente comerá polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo, el Señor, he hablado. Esa es la libertad que espera la creación, gime por esos días. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Pablo dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, ¿qué está diciendo? Está diciendo, miren hermanos, si hay alguien que tiene un anticipo de lo que va a suceder, es la iglesia. Está oyendo, si hay alguien que tiene un anticipo de lo que va a suceder, es la iglesia. La iglesia posee las primicias, posee el Espíritu Santo de Dios. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, vamos a leerlo para que nos gocemos y nos alegremos de la verdad de Dios, y usted pueda comprender que en usted mismo puede comprobarse lo que usted tiene, las primicias del Espíritu. Dice el verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces esperamos ese día, la redención de nuestro cuerpo, la redención de toda la creación, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces vale, hermanos, de alguna manera, por decirlo así, la pena sufrir por lo que el Señor nos enseña, padecer por sostener la justicia, padecer por sostener la verdad, porque esto, hermano, no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. No tiene punto de comparación. Esto es lo menos comparado con todo lo que nos espera. En ese tiempo viviremos con el Señor en esta tierra por 1000 años, y después estaremos con el Señor en un cielo nuevo y en una tierra nueva por la eternidad, o sea, por siempre y para siempre. Mire si hay que alegrarse o tener motivo por cual alegrarnos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esta es la verdad de Dios. Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. Del mismo capítulo 8 de Romanos, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y claro, miramos lo que no vemos y decimos todavía esto no se ve, ni siquiera asoma. Y el profeta dijo, andá a ver si viene lluvia. Y allí fue su siervo, no veo nada, andá de nuevo. Y fue, dice, veo una nube como la palma de una mano. Dice, prepárate, anda anunciando allá que ya se viene la lluvia, la gran tormenta. Bueno, esta es la realidad. Lo que estamos viendo nosotros ahora, en toda esta manifestación terrible de este mundo, con todas las cosas, los padecimientos de la iglesia, la apostasía de muchos cristianos, de muchos lugares, hermanos míos, es como esa pequeña nube de esperanza que nos está mostrando que se viene ese día, que se viene ese tiempo. Entonces, por lo tanto, ya hoy, en tiempo presente, debemos gozarnos y alegrarnos en Dios, nuestro Salvador, que esto es una realidad, porque en esperanza fuimos llamados, hermanos míos, y esta esperanza que nosotros abrigamos tiene fundamento. El fundamento es la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La palabra de Dios, nada menos. Seremos libertados de este cuerpo de corrupción. ¿Cuánto se padece con él? ¿Cuántas veces dice, yo no quiero sentir más esto? Y lo siente igual. Yo quisiera terminar con esto. Y no lo puede hacer. Pero un día llegará que será redimido de ese cuerpo. Amén. Y la creación misma será libertada de la corrupción junto con los hijos de Dios. En esta versión dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvados. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Así lo explica esta traducción. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperarlo con paciencia y confianza. Con paciencia, ¿por qué? Porque yo voy a esperar sin moverme del lugar hasta que Dios cumpla su palabra. Y esperanza, ¿por qué? Porque le sigo creyendo a Dios, que a pesar de lo que me sucede, a pesar de lo que me dicen, ¿qué vas a ir ahí a perder el tiempo? Si esos son estos, son aquellos y son lo otro, ¿a qué vas a ir si mirás lo que hacen? ¿A qué vas a ir si mirás lo que son? Usted no se haga problema. El mundo, dijo el apóstol Juan, no nos conoce, porque tampoco le conoció a él. ¿Se oye? Y si hay un cristiano que habla así de otro cristiano, podemos decir, esa persona tampoco nos conoce, porque tampoco conoce al Señor. Porque si le conociera al Señor, amaría lo que el Señor ha engendrado. ¿Cuántos dicen amén? Amaría lo que el Señor ha engendrado. Porque si se ama al que engendró, debemos amar también a aquel que ha sido engendrado por él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta verdad? Puesto de pie, por favor, oramos a Dios y ruego a Dios que los bendiga.